en la práctica, creo que eso está claro, pero vamos a ver un poco cuáles son esas características que se dan. Tenemos en primer lugar ese modelo que le atribuye las facultades de administración y gobierno del Poder Judicial al Poder Ejecutivo. Digamos que este es el poder originario, históricamente, en la medida en que está basado también históricamente en ese gran poder del Poder Ejecutivo, donde, y viene del antiguo régimen, la justicia era una función del monarca y como tal, digamos que la organización y la administración de la justicia debía quedar en el Poder Ejecutivo. Y así es que se desarrolla este modelo que vendría a pasar después a atribuirle o asignarle esas funciones al Ministerio de Justicia. Y así durante mucho tiempo, en la gran mayoría de los ordenamientos jurídicos existió esa figura de la administración del Poder Judicial en cabeza del Ministerio de Justicia. Eso también responde a una figura de un juez funcionario, un juez que pertenece a una carrera administrativa, no una carrera judicial, sino una carrera administrativa, y en esa medida pues es justamente el Poder Ejecutivo quien se apersona de la administración de todo lo que corresponde a los jueces funcionarios. En ese marco, ¿cuáles serían, en términos, insisto, muy generales, esas funciones del Ministerio de Justicia, que serían las históricas, originales? El gobierno y la administración de los tribunales, la administración de los medios personales y materiales para el funcionamiento del sistema, designación, retribución, traslado y promoción de jueces, y finalmente la elaboración del Estatuto Profesional de Jueces y Funcionarios Judiciales. Este es el marco general. Hoy por hoy, ¿cuál es la situación con respecto a este modelo? Hoy por hoy, efectivamente, hay muy pocos países que todavía presentan este modelo. Su origen es en Europa, pero en Europa gran mayoría de los países se han pasado al modelo de separación de ese poder ejecutivo. Hoy por hoy tenemos a Alemania, a República Checa, a Austria todavía también con este modelo de asignación de la administración o atribución de la administración del Poder Judicial al Poder Ejecutivo. Bien, este es el primer modelo general. Tenemos un segundo modelo, que es el modelo de atribución de la administración al Poder Judicial en sí mismo. Esto responde en primer lugar a unas causas históricas. Es el modelo americano, y quiero aquí que quede claro, no es americano Estados Unidos, sino americano América, continente americano, pero efectivamente tiene sus orígenes en el modelo de los Estados Unidos, donde tenemos efectivamente una división de poderes históricamente desde sus principios, digamos, más marcada, o buscando una autonomía más marcada de los diferentes poderes, que busca el autogobierno judicial. Viene también de una figura donde no existe la carrera judicial, sino que se elige a los jueces, o son designados de por vida, es decir, en esa medida no hay un escalafón, un ascenso en la carrera judicial. Y en este modelo la cabeza o la atribución de la administración de justicia está en manos de la Corte Suprema de Justicia. Esta Corte Suprema de Justicia asume a su vez todas las funciones de gobierno y administración del Poder Judicial que antes, en el modelo anterior, tenía justamente el Ministerio de Justicia. Este modelo, y por eso decía americano, se ha venido o se difundió por todo el continente americano, tanto así que su desarrollo real ha sido, más que en Estados Unidos, en el resto de países de América y en América Latina, fue el modelo predominante durante mucho tiempo, cosa que ha venido a cambiar en las reformas de las últimas quizás 3-4 décadas, donde justamente nos hemos ido a pasar al tercer modelo. Pero tenemos, sin embargo, todavía casos, especialmente en América Latina, donde se presenta este modelo de la atribución en cabeza del Poder Judicial, como es el caso de Chile, que es el caso representativo, donde, como ya veremos, el gobierno del Poder Judicial está en manos, digámoslo así, de una mini corte. Y tenemos finalmente un tercer modelo,
que es la atribución del gobierno del Poder Judicial al Consejo de la Magistratura o al Consejo de la Judicatura, como lo conocemos aquí en Colombia. Este tercer modelo y último modelo surge en Europa con el constitucionalismo de posguerra, acabada la Segunda Guerra Mundial con el constitucionalismo que surge después de la Segunda Guerra Mundial. Se evidencia también una necesidad de desmarcarse. No olvidemos que el modelo que se seguía en Europa es de la atribución al Poder Ejecutivo. Surge la necesidad de desmarcarse, y más que desmarcarse, separarse, independizarse del Poder Ejecutivo, adquirir autonomía como Poder Judicial también para garantizar ante todo la independencia de los jueces y de la justicia y hacerle un poco, podríamos llamarlo el quite a las presiones y a la injerencia que podía tener el Poder Ejecutivo en la administración en la justicia y en la administración de justicia. Entonces es justamente en ese constitucionalismo donde nace este modelo del Consejo como cabeza del gobierno del Poder Judicial. Nace justamente con el Consejo Superior de la Magistratura en Francia en 1946 y en Italia en 1947. Como ya lo decía, lo que busca específicamente este modelo es crear un órgano autónomo independiente que se aparte del Poder Ejecutivo y asuma labores, y no digo todas las labores, sino labores de administración y gobierno del Poder Judicial. Hoy por hoy es el modelo más extendido a nivel occidental. No quiero mencionar, irme más allá de cierta frontera porque no manejo el tema hasta allá, pero en el mundo occidental, América Latina, Europa, hoy por hoy es el modelo más extendido, con variantes por supuesto, porque podemos ver y nos encontramos con casos donde tenemos un órgano con amplísimas facultades, por no decir con todas las facultades, pero encontramos también por supuesto órganos independientes pero que comparten ciertas funciones con el Poder Ejecutivo u otros que comparten funciones con el Poder Judicial. Y es aquí donde pasamos ya a ver los modelos europeos como nos los encontramos en la actualidad. Y digo en la actualidad porque aquí tenemos en primer lugar el modelo francés, que fue el modelo, digamos, originario en este modelo, y ahora nos vamos a concentrar casi que solo en ese último modelo que presenté, donde asume el gobierno del Poder Judicial un consejo independiente. En el caso de Francia, que fue el modelo, el primer órgano existente constitucionalmente que planteaba un órgano exclusivo de gobierno. En el año 2008 tuvo un cambio radical que se va a ver reflejado en su conformación sobre todo. Hasta ese momento, hasta el año 2008, el Consejo Superior de la Magistratura en Francia estaba presidido por, tenía dos salas, por un lado, sala de magistrados y sala de los fiscales que se mantienen, pero estaba presidido por el presidente de la República y su vicepresidente era justamente el Ministerio de Justicia, es decir, la presencia del Ejecutivo de todas formas eran muy fuertes, eran miembros de derecho de estas dos salas. Y en esa medida, digamos que no se había logrado todavía esa separación definitiva del Poder Ejecutivo. En la reforma del 2008 finalmente se logra dar ese paso y se desmarcan absolutamente del Poder Ejecutivo, y hay una nueva conformación desde esa fecha que deja, digamos, insisto, se desmarca ese Poder Ejecutivo y queda conformado hoy por hoy efectivamente con dos salas, una sala para los magistrados y una sala para los fiscales, o de los magistrados o de los fiscales. En todo caso, las dos salas tienen o están conformadas por un consejero de Estado designado por el Consejo de Estado, un abogado que es designado por el Consejo Nacional de Abogados y 6 personalidades destacadas que son designadas y elegidas por 2 por el presidente de la República, 2 por el presidente de la Asamblea Nacional, que sería como el Congreso aquí, el Senado, perdón, y 2 por el presidente del Senado, que sería aquí la Cámara Alta, que es acá. Bien, y tenemos, esa es la conformación de las dos, estos están presentes en las dos salas, y adicionalmente tenemos respectivamente en la sala de los magistrados, el presidente del Tribunal de Casación, 5 jueces
y un fiscal. Y a su vez, en la sala de los fiscales tenemos el fiscal general del Tribunal de Casación, 5 fiscales y un juez. Los miembros de la carrera judicial son elegidos a su vez por los miembros de la carrera judicial. Bien, estos son los elementos que voy a tener en cuenta a continuación en esta comparación, la conformación, y ya vamos a ver el periodo y las respectivas funciones. Quiero comparar esto, a su vez, con el caso de Italia, con el Consejo Superior de la Magistratura. Tenemos una conformación aquí de 27 miembros, y aquí nos vamos a encontrar otra vez la presencia del Poder Ejecutivo en la presidencia del Consejo Superior de la Magistratura. Tenemos al presidente de la República como presidente también de ese Consejo de la Magistratura, y además tenemos como miembros al presidente del Tribunal de Casación, al fiscal general del Tribunal de Casación, y tenemos unos miembros, un número de miembros no definido, es decir, la Constitución italiana no establece el número de miembros que debe tener ese Consejo Superior de la Magistratura, sencillamente dice 2/3 de los miembros deberán pertenecer a la carrera judicial de todas las categorías, elegidos por los mismos miembros de la carrera judicial, en este momento son 16, y adicionalmente tenemos 1/3 de sus miembros que deben ser profesores universitarios y abogados con experiencia. Estos abogados son nombrados por el Parlamento, profesores y abogados nombrados por el Parlamento. Y finalmente tenemos el caso de España, que aun cuando no es, digamos, de los modelos paradigmáticos europeos, para nosotros es, digamos, importante porque ha sido un referente también, o fue un referente en su momento en la construcción del Consejo Superior de la Judicatura. Tenemos aquí en el caso de España una conformación de 21 miembros, separado también radicalmente del Poder Ejecutivo, con un presidente del tribunal, con el presidente del Tribunal Supremo como miembro, y 20 miembros nombrados por el rey. No olvidemos que estamos hablando de una monarquía constitucional en España. De esos 20 miembros, 12 son jueces y magistrados elegidos también por los mismos jueces y magistrados, y tenemos 8 abogados y juristas, 4 de ellos a propuesta del Congreso, 4 a propuesta del Senado, y nombrados finalmente por el rey. Esto en cuanto a su conformación. Si miramos ahora otros elementos importantes de estos 3 modelos, volvemos al caso de Francia, tienen un periodo de 4 años no reelegibles inmediatamente, y sus funciones, y aquí vamos a ver como tres tipos de funciones o grupos de funciones importantes. En cuanto a la carrera judicial, el Consejo Superior de la Magistratura rinde dictamen sobre la propuesta de nombramientos de jueces y magistrados, tiene poder disciplinario y no tiene facultades de administración. Aquí vemos que efectivamente el caso de Francia tiene unas funciones muy reducidas. El Consejo de la Magistratura francés es un órgano constitucionalmente bastante débil, y esto entre otras cosas porque en Francia hay una desconfianza histórica, estoy hablando incluso desde la Edad Media, con respecto al Poder Judicial por los abusos que se llevaron también en ese momento, y en esa medida digamos que ahí se le han dado unas funciones bastante reducidas. Esto lo podemos ver incluso en el artículo 64 de la Constitución de Francia, que a quien le da la función de la administración y la de la garantía de la independencia judicial no es a este Consejo, sino al presidente de la República, aún hoy, después de la reforma del 2008. Dice la Constitución: el presidente de la República es el garante de la independencia de la autoridad judicial, le auxiliará el Consejo Superior de la Magistratura. ¿Esto qué significa? Que el Consejo Superior de la Magistratura está solo como consejero del presidente, que es quien es el titular real de la función de garantizar la independencia judicial. Entonces tiene unas funciones bastante débiles, como lo podemos ver. Bien. En el caso de Italia tenemos un periodo de 4 años, tampoco se permite la reelección inmediata. Tenemos ya un cuerpo de funciones un poco más robusto en cuanto a la carrera judicial. Efectivamente ya actúan de forma más presente en la carrera judicial
en el ingreso mediante concurso, decide sobre el destino, traslado y ascenso de los funcionarios, nombra también por méritos a profesores y abogados a la Corte de Casación. También tiene funciones disciplinarias y finalmente, en cuanto a la administración, ya sí tiene funciones administrativas o de gobierno del Poder Judicial. Por ejemplo, la propuesta sobre las circunscripciones judiciales y la organización y el funcionamiento de la justicia, y también tiene digamos, opinión sobre proyectos de ley presentados por el gobierno. Y finalmente tenemos el caso de España, tenemos un periodo de 5 años sin reelección, también funciones más robustas en la carrera judicial, tenemos selección, formación, nombramiento, destino y ascensos, y también propuesta de magistrados del Tribunal Supremo. En la Constitución española no se definió originalmente, bueno, y hoy por hoy tampoco, de forma muy concreta cuál iba a ser la función de ese Consejo General del Poder Judicial. Sencillamente la ley dice, el artículo 122 de la Constitución dice: el Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del mismo. Es la primera vez en la historia constitucional que se utiliza esta expresión de órgano de gobierno para un organismo, un órgano como este. Y dice posteriormente: la ley orgánica establecerá su estatuto y el régimen de incompatibilidades de sus miembros y sus funciones, en particular en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario. Es lo único que dice la Constitución, y en esa medida posteriormente ha habido un desarrollo que le ha dado amplias funciones a este Consejo General del Poder Judicial. En cuanto a la administración o labores de administración, tiene la inspección y vigilancia del funcionamiento del Poder Judicial, también opinión sobre leyes y disposiciones generales en materia de justicia, y finalmente expedir reglamentos sobre el Estatuto de los Jueces. El Estatuto de los Jueces está establecido por ley orgánica y tiene la facultad de expedir o reglamentar exclusivamente y con relación a este Estatuto de los Jueces en esa misma materia. Bien. Ese es el panorama en Europa. Ahora vamos a ver, y esto es solo una mirada general, podríamos hablar de todos los países de América Latina, pero solo me traje algunos que quizás pueden ser representativos, sin que sean más importantes, o sencillamente son representativos, para mirar cuál es la situación a este lado del charco, digamos así, en el subcontinente latinoamericano. Bien, el primer ejemplo que traigo aquí es el del Consejo de la Magistratura en Argentina. Está conformado por 13 miembros y adicionalmente, y de esos 13 miembros, la conformación es la siguiente: tiene 3 jueces federales elegidos democráticamente por los jueces federales, 6 legisladores, 3 de ellos del Senado, 3 de la Cámara, 2 representantes de los abogados elegidos por los inscritos en lo que llaman allá la Cámara de Abogados, sería un colegio nacional de abogados, un representante del Ejecutivo y un representante académico que es elegido por un Consejo Interuniversitario Nacional. Es decir, aquí vemos, excepto por ese representante del Ejecutivo, hay una fuerte presencia, digamos, mixta, y sobre todo esta elección de los jueces federales por elección democrática por los mismos jueces. Tenemos el caso de México con el Consejo de la Judicatura Federal, con 7 miembros. Aquí tenemos al presidente de la Corte Suprema, a 2 jueces de apelación, un juez del distrito, 2 representantes del Senado y un representante del Ejecutivo. Vemos aquí también como una conformación mixta de ese Consejo de la Judicatura. Y finalmente tenemos el caso de Chile, que ya lo mencionaba, que lo que tiene es una corporación administrativa del Poder Judicial, o lo que ya mencionaba, denominan muchos como la mini corte. Esta mini corte es sencillamente un bracito
de la Corte Suprema de Justicia. Está conformada por 5 miembros de la Corte Suprema de Justicia, uno de ellos el presidente de la Corte, y los otros 4 son magistrados de la Corte Suprema de Justicia, elegidos de entre los mismos magistrados de la Corte Suprema de Justicia por mayoría absoluta. Es decir, aquí tenemos ese caso donde está asignado, o la atribución de gobierno del Poder Judicial está asignada al Poder Judicial como tal y no a un órgano autónomo, y se podrán imaginar que aquí el nivel de dependencia del Poder Judicial es digamos directo. En cuanto a las funciones, tenemos en Argentina por un lado un periodo de 4 años con reelección, y en cuanto a las diversas funciones, en cuanto a la carrera judicial, selección de jueces a través de concurso público para presentación de ternas al Ejecutivo, y también la capacitación, cosa que no nos habíamos encontrado en los casos europeos, capacitación y formación de los jueces. Tiene poder disciplinario, la facultad disciplinaria, pero no de remoción de los jueces. Y finalmente, en términos de administración, administra los recursos del Poder Judicial, elabora reglamentos y prepara el presupuesto para la rama. En México tenemos un periodo de 5 años, y los periodos de 5 años se suceden por periodos escalonados, es decir, no es el consejo completo que se reelige, sino se elige nuevamente, sino que se van rotando de forma escalonada. Aquí tenemos, en cuanto a la carrera judicial, selección, nombramiento, evaluación y ratificación de jueces, también la formación o capacitación. Tiene la función disciplinaria también, tanto sanción como remoción. Y finalmente, en términos de administración, administra el presupuesto del Poder Judicial y también decide sobre la creación y ubicación de tribunal, la parte, digamos, organizativa de la rama. Y en el caso de Chile tenemos unos miembros de la corporación de carácter vitalicio. Recuerden que hacen parte de la Corte Suprema de Justicia, y las funciones en carrera judicial también organización de cursos de perfeccionamiento del personal judicial, dictar políticas de selección y evaluación de personal. Aquí vemos que no hay ni la designación ni concurso para jueces, esto lo asume directamente la Corte Suprema de Justicia. Hay una academia judicial que es la que asume la formación de los jueces. No tiene poder disciplinario, y en términos de administración elabora los presupuestos y administra los recursos de la rama. Y llegamos finalmente a nuestro punto, y es el caso de la Administración de Justicia en Colombia. Y aquí vamos a ver, por un lado, la situación actual, cómo está regulado el tema hoy por hoy, y cuál es la propuesta que se está haciendo con el proyecto de ley 018, el proyecto de acto legislativo número 018 de 2014. Bien, tenemos el Consejo Superior de la Judicatura. Aquí no me voy a extender mucho porque creo que ahí tienen toda la información, pero para mencionarla, está conformado por 13 miembros, 6 de sala administrativa y 6 de sala disciplinaria. Su conformación: en la sala administrativa 2 elegidos por la Corte Suprema de Justicia, 1 elegido por la Corte Constitucional, 3 por el Consejo de Estado. Y en la sala disciplinaria, ya lo mencionaba el doctor Aponte, son 7 elegidos por el Congreso de ternas presentadas por el Ejecutivo. Y aquí vemos de todos, si lo miramos comparativamente, desafortunadamente no puedo mostrarlos todos al mismo tiempo, como de todos el caso colombiano es el de carácter más político, llamémoslo así, donde se podría ver una injerencia aún mayor si no total, en el funcionamiento de la rama. Y vemos casi que, diría yo, 0 representación de la rama misma. Aquí no están los jueces poniendo a quienes los van a gobernar, no hay una presencia de la rama misma. Y aquí vemos la propuesta. Decíamos, o han escuchado, el Consejo Superior de la Judicatura desaparece. Y la pregunta es, y me la hacía yo también, bueno, desaparece, ¿y qué va a asumir el Ministerio de Justicia? ¿Quién va a asumir esto? ¿No? Y aquí tenemos la respuesta en este proyecto de acto legislativo,
lo que propone es crear un sistema nacional de administración judicial. De entrada el nombre ya resulta raro, pero bueno, es la propuesta. ¿Y cuál sería su conformación? Tendría una sala de gobierno judicial, una junta ejecutiva de administración judicial y un director ejecutivo. La sala de gobierno judicial, aquí vemos ya una multiplicidad de miembros ya provenientes también de otras partes, por decirlo así. Tenemos al presidente de la Corte Constitucional, presidente de la Corte Suprema de Justicia, al presidente del Consejo de Estado, un delegado de magistrados de tribunal y de jueces, delegado y un delegado de los empleados judiciales. Y adicionalmente, con voz pero sin voto, tenemos al ministro de Justicia y del Derecho, representación del Ejecutivo, fiscal general de la Nación y el director ejecutivo de la Administración Nacional, que es uno de los, digamos, órganos de ese sistema mencionado ya. Y finalmente tenemos la Junta Ejecutiva de Administración Judicial, que estaría conformados por sendos delegados de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado. Es decir, un análisis apresurado de todas formas. Vemos cómo aquí se procura ya por lo menos una diversidad mayor en la representación de los miembros de esa sala de gobierno judicial. Bien, en cuanto a las funciones, aquí por supuesto me tocó un poco reducir, no están todas una a una las funciones que se establecen para este Consejo Superior de la Judicatura. Tenemos un periodo de 8 años, si lo recuerdan es el periodo más largo de todos los que hemos visto, pero sin reelección. En cuanto a las funciones, en carrera judicial proponen las listas de candidatos para designación de funcionarios judiciales, crear, suprimir, fusionar y trasladar cargos de carrera, también asume la parte de capacitación. En la parte disciplinaria, tiene función disciplinaria y para eso por supuesto la sala disciplinaria y también asume por supuesto la sanción de jueces y abogados. Y en términos de administración, tiene elaborar el proyecto de presupuesto de la rama, ubicar y redistribuir juzgados, dictar reglamentos sobre administración de justicia, organización y funciones internas, proponer proyectos de ley sobre administración de justicia y códigos sustantivos y procedimentales. Aquí tenemos una lista muy condensada de las funciones del Consejo Superior de la Judicatura, pero de un análisis comparado se puede ver, y el nombre o el apodo, digámoslo así, que le han puesto lo dice todo, que el Consejo Superior de la Judicatura colombiano es, no digo a nivel mundial, no puedo exagerar, pero quizás, y de los que vimos en todo caso, el que más amplias funciones tiene en todos los sentidos. Y hablo del apodo porque en la literatura comparada se le ha llegado a comparar, se le ha llegado a denominar como el Superministerio de Justicia al Consejo Superior de la Judicatura. Es decir, ya esto nos cuenta cuán amplias son esas funciones en todos los ámbitos del Consejo Superior de la Judicatura. Esto se suma a algunas que no están incluidas y que ya mencionaba el doctor Aponte, como es el poder de nominación de miembros de otros órganos constitucionales. ¿Qué nos propone la reforma con este Sistema Nacional de Gobierno y Administración Judicial? La Sala de Gobierno tendría también unas amplísimas funciones: diseñar y fijar políticas en materia judicial, fijar división del territorio judicial, crear y ubicar y redistribuir despachos, revisar, reasignar y fijar competencias, dictar reglamentos, y darse su propio reglamento, por supuesto. La Junta Ejecutiva tendría como funciones, y son funciones como su nombre lo dice, las funciones administrativas: definir estrategias administrativas, adoptar el plan estratégico de la rama, aprobar el proyecto de presupuesto, establecer las bases de los concursos de carrera y finalmente adoptar el sistema de remuneración de los funcionarios y empleados de la rama. No vemos por ningún lado la función disciplinaria, y el referente que encuentro yo es en el artículo 18 del proyecto de acto legislativo, que dice: el artículo 257 de la Constitución quedará así: la vigilancia de la conducta de los funcionarios de la rama judicial la harán las salas especializadas en los tribunales superiores de los distritos judiciales y en la Corte Suprema de Justicia, integradas en la forma que determine la ley.
lo que dice la reforma. No sé si alguien tenga más información al respecto sobre cuál sería cómo sería el tema disciplinario, pero es lo que establecen en... La van a mantener. Sí, la sala disciplinaria. La van a mantener porque no está ahí. No aparece en la el último reforma. retoque que le hicieron, el último acuerdo de la... ¿Perdón? En el último Sí hay. acuerdo que llegó la comisión es mantener la sala. Sí. La sala disciplinaria. Con origen presidencial.